Hemos leído, como le compartía, el último capítulo de Primera de Corintios, el capítulo 16. Esta carta creo que ha sido de bendición para todos nosotros, aquellos que hemos tenido la oportunidad de domingo a domingo recibir la enseñanza de su palabra, los que nos reunimos localmente en nuestro templo y aquellos que tienen la oportunidad de seguirnos a través de la transmisión. Así que esperemos de que el Señor en esta hora también nos pueda enseñar. A veces las últimas palabras de una carta, de una charla, de una conferencia, posiblemente muchos consideren que están de más, pero si estas últimas palabras, estas últimas instrucciones de Pablo, un resumen de todo lo que ha tenido que compartir y los saludos finales, ¿alguno cree que están de más? Si están escritas y están puestas es porque el Espíritu Santo consideró que iban a ser de importancia para cada uno de nosotros. En el sermón anterior, para no perder el hilo, recuerden que nuestro pastor nos predicó, nos enseñó acerca del tema de la resurrección, un tema también que tenían dudas los corintios, algunos eran incrédulos respecto de la resurrección del cuerpo, dado la cultura, la manera de pensar de aquella época, muy influenciado por la filosofía griega respecto del cuerpo y el espíritu. Para los griegos, para la filosofía y para el mundo en general, siempre ha habido esta separación, esta diferencia entre que el espíritu es algo puro, algo bueno, y el cuerpo, la parte física, es algo impuro. Como que el espíritu se tiene que liberar de esta cárcel que es el cuerpo. De hecho, en los siguientes siglos a la iglesia primitiva, en el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, la filosofía griega, esta manera de pensamiento, influyó grandemente en la iglesia. Y vemos grandes hombres, mujeres de Dios, justamente teniendo este tipo de pensamiento. Y muchas veces en sus escritos decían: anhelo liberarme de esta cárcel, anhelo liberarme de este cuerpo para estar con mi espíritu en la presencia del Señor. En términos generales, si usted le pregunta a la gente hoy en día, más allá de que si creen o no creen, tienen la noción de que el alma, de que el espíritu es inmortal, de que se encuentra con Dios. Y cada vez que una persona fallece, un familiar fallece, tienen esa esperanza de que está en el cielo, de que está con Dios, y de acuerdo al oficio, al trabajo que realizaron, creen que eso también se proyecta, ¿cierto? Generalmente yo cuando escucho noticias, a mí que me gusta el deporte, cuando escucho que algún exfutbolista, algún exdeportista falleció, dicen, bueno, en el cielo está y está jugando su último partido, por decirlo de alguna manera. Tienen la idea. Lo singular del cristianismo es que no solamente cree que el alma es inmortal y que parte a la presencia del Señor. Lo singular y lo radical con respecto a toda filosofía, a toda religión, es que la palabra del Señor nos enseña de que el cuerpo va a resucitar. Va a resucitar. En el cielo en algún momento nos reuniremos con el Señor y tendremos un cuerpo físico. No de la forma que hoy día lo tenemos, con todas estas imperfecciones. Será un cuerpo glorioso, pero físico, semejante al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere aclararles, enfatizarles y enseñarles a la iglesia
de Corintio. Vamos a resucitar y vamos a resucitar en un cuerpo glorioso, así como Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Ya? Cuando Cristo resucitó, la pregunta era no dónde estaba su alma, es dónde estaba el cuerpo. El cuerpo había desaparecido. Y por lo tanto nosotros también vamos a resucitar en un cuerpo glorioso. Y es eso lo que debe garantizar en nosotros la fe, la esperanza. Por eso que en uno de los últimos versículos del capítulo anterior, Pablo les dice, así que teniendo certeza, teniendo seguridad de esta realidad que nos espera, una esperanza gloriosa, una realidad gloriosa, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Los sufrimientos, las incomprensiones, el posible odio de los que no creen en Cristo hacia nosotros, las persecuciones que a través de toda la historia han sufrido hijos del Señor, que hoy en día también en otros países están sufriendo la muerte física de sus cuerpos, pero esos hermanos que sufren esa muerte física en manos de sus opresores, mueren con la esperanza de que un día van a resucitar. Y así también es la esperanza de nosotros, un día resucitaremos. Así que no es en vano sufrir en la obra del Señor, no es en vano. El Señor conoce vuestro trabajo y ese trabajo no es en vano. Ahora, de acuerdo al pensamiento que les indicaba de la cultura y que también hoy en día es muy común, Pablo como que está hablando de algo muy espiritual. En el capítulo anterior hablaba acerca del amor. ¿Qué más espiritual, qué más grande es hablar acerca del amor, hablar acerca de la resurrección? Y ahora como que cambia de tema y nos baja a la tierra. Y de acuerdo a lo que yo le decía, podríamos decir, toca un tema no muy espiritual, no que a muchos no nos gusta, pero que responde también a una pregunta, la cual nosotros no conocemos, que los corintios le habían hecho en algunas cartas. Recuerden que le han hecho una serie de preguntas y Pablo les ha respondido. Y también les va a responder esta pregunta. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a, eso significa, respecto de lo que ustedes me preguntaron, de la ofrenda, de la colecta para los santos, o sea, es decir, para la iglesia que se encuentra en Jerusalén y que está apremiada económicamente, está viviendo una situación de pobreza general, posiblemente no solamente la iglesia, quizás la ciudad. De acuerdo a los comentaristas, hay distintas opiniones. Algunos creen que la pobreza de la iglesia de Jerusalén se debe a una persecución que sufrieron y por lo tanto no tienen trabajo estable, o posiblemente algunos otros comentaristas dicen que era una hambruna general que había llegado a la región. Pero el punto es que la iglesia de Corintio está preocupada por sus hermanos. Está preocupada por sus hermanos, por su situación. Y no solamente la iglesia de Corintio, sino todas las iglesias de la región están preocupadas. Y Pablo lidera esta ofrenda de misericordia, ofrenda de amor, reuniendo fondos en distintas iglesias para llevarla a la iglesia de Jerusalén. Y Pablo les va a hacer algunas recomendaciones respecto de esto. Y en esta última palabras, ¿ya?, que comprenden justamente instrucciones acerca de una colecta, de una ofrenda. En segundo lugar, Pablo también va a hablar acerca de sus planes personales que tiene respecto del ministerio, de dónde quiere ir, con
cuáles son sus planes, respecto también de aquellos que lo acompañan, como es Timoteo, como es Tito y otros hombres del Señor. Y también en una tercera parte, en la última parte, los saludos finales y también palabras de fortaleza a la iglesia de Corintios. Así que en esta primera parte vamos justamente a hablar acerca de las instrucciones que Pablo les da acerca de cómo tienen que reunir estos dineros, cómo tiene que ser esta ofrenda, cómo tiene que ser esta colecta para los hermanos de Jerusalén. Y aunque no es la ofrenda habitual, no es la ofrenda habitual, sino que es una ofrenda especial, como diríamos nosotros en nuestra iglesia, nosotros como iglesia, una ofrenda de amor, una ofrenda de misericordia, que tiene como destino ayudar a otros hermanos. Sí podemos rescatar algunos principios que nos ayudan como principios generales para entender lo que es la ofrenda, para entender lo que es una colecta de amor. Y por lo tanto, Pablo les dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, o sea, en la región de Galacia donde están los Gálatas, los hermanos Gálatas. Ya ellos se habían organizado, ya Pablo les había indicado cuál era la forma de hacer esta colecta. Y la instrucción es la siguiente, les dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Aquí hay varias cosas que podemos rescatar, que se relacionan con la ofrenda y otras que son de instrucción general. Por ejemplo, dice cada primer día de la semana. Y esto es significativo, porque esto es una instrucción no solamente para la iglesia de Corintios, sino para todas las iglesias. Lo que nos da a entender es que la iglesia se había comenzado a reunir cada primer día de la semana. Y el primer día de la semana, en aquella época, no era el día lunes, sino que era el día domingo. Porque la cultura judía, el último día era el sábado, ¿cierto? Y por lo tanto, la iglesia ya no se estaba reuniendo como lo hacían los judíos el sábado, sino que se estaba reuniendo el día domingo, el primer día de la semana. Esa era la costumbre de la iglesia. Y posiblemente se estaban reuniendo cada primer día de la semana, porque así lo habían hecho los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, recordando el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les dice, cada primer día de la semana, cuando ustedes se reúnen, pongan aparte algo. Hoy en día nosotros conocemos el primer día de la semana, el día domingo, que para nosotros es el último día, el día del Señor. Y seguimos reuniéndonos en el día del Señor, porque así lo ha hecho a través de toda la historia la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, nosotros también, fieles a esta enseñanza apostólica, fieles a esta instrucción, nos reunimos en el día del Señor, cada primer día de la semana, en un acto de coinonía, en un acto de comunión, ¿cierto? De comunión entre hermanos, para, como dice también la instrucción bíblica, para cantar salmos, himnos, cánticos espirituales, orar y recibir la instrucción de la palabra. Algunas iglesias, el orden de ese culto lo harán de manera distinta a nosotros, pero lo importante son los principios y las instrucciones que ahí se rescatan. Cada primer día de la semana para, ¿cierto?, cantar al Señor, darle gracias, para orar y para recibir la instrucción de su palabra. Y algo muy humano, poco espiritual, ofrendar al Señor, dar de lo que el Señor nos ha dado, porque todo lo que el Señor nos ha permitido lograr, alcanzar, tener, es de Él. Y por lo tanto lo que nosotros compartimos es de Él, no nuestro. Segundo lugar, no les dice
que lo hagan en sus casas, en forma desordenada, sin planificación. No, tiene que haber algo pensado, consciente, planificado, del corazón, como me indica una hermana por ahí, ¿ah? Del corazón. Y en ese sentido, nosotros debemos entender que la iglesia se administraba en la iglesia. Es en la iglesia, es en la comunión de los santos. Por lo tanto, así como los himnos, los salmos, los cánticos espirituales, la oración y la palabra son un acto espiritual, un acto de adoración, dado que la ofrenda se hace en ese mismo lugar, cuando la iglesia se reúne, la ofrenda es un acto de adoración. Así que cuando algunos dicen, vamos a un servicio de adoración y alabanza, bueno, eso incluye también nuestras ofrendas. Y por lo tanto debemos hacerlo en forma consciente. La ofrenda también involucraba a todos. No dice los adultos, los jóvenes o los niños, a todos. Todos debemos ofrendar en la medida de lo posible. Y la ofrenda que debemos dar no es algo que determina a alguien en particular, sino que dice, según hayas prosperado. De acuerdo a lo que hayas prosperado, en proporción a eso, debemos ofrendar. Porque debe ser, como le digo, un acto que parte de nosotros, del corazón, con amor. Recuerden cuando nos habló del amor, que todo lo que nosotros hacemos debe ser bañado, envuelto en el amor, no nuestro, sino en el amor del Señor. Y también nos enseña que esto se manejaba con mucho cuidado. Pablo instruye que no puede ser cualquiera. ¿Quién ha tenido experiencias de recolección de dineros en los colegios? Bueno, hay muchas malas experiencias, ¿ah? Porque a quienes se les confía esos dineros siempre hay algún problema, algún comentario, ¿cierto? Y por lo tanto, Pablo, respecto de esto, dada la naturaleza humana, Pablo conoce la naturaleza humana, Pablo les dice en el versículo 3 y 4, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere necesario, yo también iré con ustedes. O sea, para Pablo no era un asunto menor. No. Pablo entendía que los hermanos iban a dar de lo suyo y lo iban a dar con cariño y con amor a sus hermanos que estaban en Jerusalén. Y por lo tanto, Pablo designa a personas particulares, hombres maduros, hombres fiables, en quien la iglesia confía y sabe que son creyentes en los que se puede confiar para entregarles su dinero. Por lo tanto, la ofrenda no es algo de lo cual nosotros como creyentes, como iglesia del Señor, la tengamos que mirar como algo que no tiene importancia, como de segundo orden. Es un acto de adoración. Lo hacemos mientras nos congregamos, mientras alabamos al Señor. Y en ese sentido, nosotros podemos rescatar, como le digo, de esto principios que nos van a ayudar primero a nosotros mismos a entender que toda nuestra vida, que todo lo que hacemos dentro del templo y fuera del templo es un acto de adoración, es un acto de alabanza. No necesariamente cuando yo vengo al templo adoro al Señor, sino que mi vida completa es un acto de adoración. Un acto de adoración, porque lo hacemos pensando en que Dios nos da esa oportunidad de disfrutar de las cosas que Él nos ha dado.
En segundo lugar, Pablo va a compartir con la iglesia sus planes personales que tiene y también recomendaciones acerca de los ministros, de los ancianos, de hombres fieles en el Señor, que Dios los ha puesto también por autoridad, que lo acompañan a Pablo, y Pablo da algunas recomendaciones que también son necesarias para nosotros hoy en día. Y esto lo hace desde el versículo 5 hasta el versículo 12. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Bueno, aquí habla acerca de regiones. Macedonia está al lado, contiguo, en la región de Acaya. Y la región de Acaya es donde está la ciudad de Corintio. Y en la región de Macedonia es donde estaban iglesias, por ejemplo, como la iglesia de Tesalónica. Entonces dice que él primero va a ir a esa región a compartir con la iglesia que está en Tesalónica y algunas otras ciudades cercanas, y de ahí pretende pasar a la iglesia, a la región de Acaya, y en particular a compartir con los hermanos de Corintio. Y podrá ser que me quede con vosotros aún pasar el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Esta palabra me encaminéis es muy sutil en la versión Reina Valera. En el fondo lo que Pablo le está diciendo: me den lo necesario a ustedes para seguir mi ministerio, mi obra misionera. Recuerden que en los capítulos anteriores nosotros vimos que Pablo no quiso recibir ayuda económica, ¿cierto? Por un bien superior. Se negó a sí mismo a recibir ayuda. Pero también dijimos que eso era un caso particular, no es lo común. La iglesia debe sostener a los ministros, a los pastores, a aquellos que dedican su tiempo a la obra en forma completa. Deben sostenerlo, y por lo tanto, justamente Pablo aquí les indica: iré en un momento determinado, quiero estar con ustedes, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, la enseñanza del Señor, tener comunión con ustedes, abrazarlos, besarlos, compartir en sus casas, pero una vez que se haya cumplido ese tiempo de estar con ustedes, mi intención es que ustedes me ayuden con lo necesario. Y Pablo, justamente en esa conexión que tiene la situación económica, las ofrendas, el dinero, que no es algo distinto, que es un acto de adoración, que el Señor así lo requiere, él le dice: yo necesito que ustedes me ayuden económicamente. Y por lo tanto no tiene vergüenza de compartir su necesidad con la iglesia de Corintio. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso, que es otra región que está al frente, separados por el mar, de la región de Acaya. Éfeso está en la región, en la provincia de Asia. Dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo entiende que en ese lugar hay mucha oposición, pero cuando hay oposición es porque hay abundante bendición. Y por lo tanto, que el Señor a nosotros nos ayude para también tener discernimiento espiritual y aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Los problemas, las dificultades que aquellos que son enemigos de la causa de Cristo nos ponen a nosotros, no es un impedimento para que la obra del Señor crezca. La historia nos muestra que en la medida que aumenta la oposición, aumenta la persecución, la iglesia crece. Es así como hoy en día se reciben noticias de que, a pesar de que es muy grande la oposición, la persecución, por ejemplo en China, la iglesia crece.
Y no porque simplemente haya valentía natural en aquellos hombres y mujeres, es porque en la medida que hay oposición también, Dios con su gracia nos fortalece. Así que, aunque naturalmente podemos tener temor y poder tener miedo frente a la oposición, frente a la persecución, si la voluntad del Señor es que su iglesia sea perseguida, el Señor también nos dará los medios de gracia, su fortaleza para soportar dicha persecución, porque somos verdaderos creyentes, somos hijos del Señor y el Señor no desampara a su iglesia. Y dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Timoteo no es un apóstol, pero es un ministro que cumple la obra del Señor, que aporta en la obra del Señor, con diferencia de edad con respecto a Pablo. Timoteo es muy joven. Yo no quisiera dar un perfil psicológico del carácter ni la personalidad de Timoteo porque no lo dice la palabra del Señor, pero sí algunos comentaristas sugieren respecto de cómo Pablo comparte con Timoteo, cómo lo instruye. Supuestamente Pablo era un poco tímido, a diferencia de Apolo, que era un poco mayor, era muy extrovertido, poderoso, dice en la palabra del Señor, tanto que muchos en la iglesia de Corintios lo amaban a Apolo. ¿Ah? Por sobre Pablo, por sobre Tito, por sobre muchos. Y Timoteo posiblemente era más tímido. Pero en el Evangelio el Señor no nos elige por nuestra personalidad, por nuestro carácter, sino por lo fiel que podamos ser, por que podamos entender que Él nos ha elegido y Él ha puesto dones en nosotros. Y podrá haber maestros, enseñadores, predicadores que son más extrovertidos y que a la iglesia la hacen reír y la llevan de una emoción a otra. Otros serán más tranquilos y lo tendrán a la iglesia en una emoción sin muchos saltos, cuando predican, cuando enseñan. Lo importante es el contenido, lo que enseñan, lo que dejan. Y por eso que Pablo dice, y si llega Timoteo, que a lo mejor cuando Pablo le dice, anda a Corintios, y cuando Timoteo sabe qué cantidad de problemas hay en Corintios, que muchos son orgullosos, hay falsos maestros que quizás le van a cerrar la puerta o le van a hacer la vida imposible, un sinnúmero de situaciones, y Timoteo va quizás con miedo, con temor, pero Pablo le dice a la iglesia de Corintios, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, que esté tranquilo, que pueda desarrollar su ministerio, porque él hace la obra del Señor con distintas maneras de emplear sus dones, pero hace exactamente la misma obra que yo. Por lo tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. En la iglesia hay distintos tipos de dones, distintas formas de desarrollar los dones y los ministerios. Lo importante, como le digo, es que nosotros desarrollemos esos dones y que nosotros respetemos a aquellos que desarrollan estos dones y desarrollan estos ministerios. Es verdad, cada uno de nosotros tenemos nuestros gustos personales, ¿cierto? Y tenemos preferencias respecto naturales que no podemos esconderlas, respecto de un enseñador, respecto de un maestro, respecto de un ministro de alabanza, de hermanas, hermanos que desarrollan distintos ministerios. Pero una cosa distinta es denostar, es mirar en menos. Una cosa distinta es no querer que alguien no comparta la palabra del Señor porque lo despreciamos. Eso es muy distinto y es eso lo que Pablo enfatiza y enseña a la iglesia de Corintio. Y aquí Pablo contrasta, ¿cierto?,
a Timoteo con el otro personaje, Apolo. Grande en personalidad, poderoso en la palabra del Señor, amado por muchos en la iglesia de Corinto, que lo estaban esperando, querían que llegara. Y dice, tengo que darles una mala noticia. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros, juntamente con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No conocemos las razones, Pablo tampoco las revela. Y también Pablo es prudente, Pablo es un apóstol, tiene autoridad sobre Apolos, pero respeta la decisión de Apolos. Quizás Apolo, al enterarse que lo estaban esperando mucho y conociendo que habían grupos, recuerden que en los primeros capítulos Pablo les dice, algunos son de Pedro, algunos otros formaron un grupo, el grupo de Apolo, a lo mejor el mayor grupo, otros incluso de Cristo. Y esto es solamente especulación, no es que esté en la palabra del Señor. Quizás Apolo, previendo esa situación, viendo esa situación que estaba ocurriendo de estas divisiones y estos pleitos y estos grupos, dice, por el momento no quiero la carta, la instrucción, y una vez que reciban esta instrucción, solucionen sus problemas, ahí voy a ir a compartir con ellos. Por lo tanto, debemos valorar, sean viejos, sean jóvenes, sean poderosos, sean tímidos, lo que sea, todos los que estamos en la casa del Señor, que hemos sido llamados por el Señor, que el Señor nos ha entregado dones y ministerios, debemos valorarnos entre nosotros, respetarnos entre nosotros y orar para que la gracia del Señor y el amor de Dios abunde en cada uno de nosotros y la iglesia crezca en el amor del Señor, crezca en el conocimiento de su palabra y seamos una iglesia reconocida. ¿Por qué? Porque nos amamos unos a otros y eso impactará a los de afuera. Pablo después pasa a darle las últimas instrucciones para fortalecerlos. Y Pablo le señala desde el versículo 13 en adelante que deben estar firmes. Dice, velad. Velad. ¿Qué significa velad? Estar atentos, estar despiertos. No significa que ellos no durmieran nunca, sino que espiritualmente es una manera simbólica, metafórica, estar despiertos espiritualmente. Porque justamente por estar dormidos espiritualmente es que tenían tantos problemas como iglesia. Le dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. A mí esta palabra me causa mucha atención, sobre todo hoy en día. En alguna época quizás no llamaba tanto la atención, pero hoy en día a mí, por lo menos a mí, me llama mucho la atención. ¿Hay una característica en particular que distinga a los hombres de las mujeres? Porque no dice portaos como mujeres y portaos como hombres. Les dice a los varones, portaos varonilmente. A algunos les gusta la moda unisex, donde no hay diferencias, ¿cierto? En la forma de vestir. La pueden usar hombres y mujeres. Pero Pablo habla acerca de los varones y les dice, tienen que portarse varonilmente. Algunos que no conocen las Escrituras dicen, bueno, esto es portados machistamente, como machos. No tiene nada que ver. En la Escritura, bueno, yo he escuchado comentarios, Dios es machista, la Biblia es machista. Bueno, no sé, pero yo la Biblia que leo no es machista ni es feminista, pero sí distingue roles, distingue en la manera de vestir, en la manera de actuar, en la manera de desarrollar algunas cosas, distingue situaciones entre hombres y mujeres. En lo que no distingue es en la dignidad. Todos somos iguales. No hay diferencias entre hombres y mujeres. Todos somos iguales en dignidad.
así como el Padre es igual en dignidad al Hijo, son iguales, pero sus roles son distintos. Y uno se somete al otro. Y Cristo se somete voluntariamente y en un acto de amor al Padre. Y el Padre, ¿cierto?, viendo ese acto de amor voluntario, también comparte su amor con el Hijo y comparte su amor con el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo dice que vino no a glorificarse a sí mismo, sino que vino a glorificar a Cristo. Una iglesia verdadera, dirigida por el Espíritu Santo, glorifica al Hijo y exalta al Hijo. Y por lo tanto dice, portaos varonilmente. Un hombre que es varonil, un hombre que es hombre, es aquel que asume sus responsabilidades. Y especialmente como hijo de Dios. El Señor lo ha llamado en la iglesia a liderar. Y por lo tanto tiene que asumir. En una época en donde el varón ha abandonado su labor, se ha escondido, ha abortado. Pero Pablo les dice a ustedes, tienen que portarse varonilmente. ¿Qué quiere decir? Tienen que ordenar la iglesia, tienen que solucionar los problemas, tienen que llevar a cabo la obra del Señor. No pueden permitir que esto esté ocurriendo. Y por lo tanto, en una definición que yo encontré, dice, portaos varonilmente significa actuar como un hombre, no como un macho, no como alguien que denosta a la mujer, como que alguien que maltrata a la mujer, como alguien que denigra a una mujer, sino como un hombre que ama a la mujer, que respeta a la mujer, como un hombre adulto, como un hombre maduro. Dice Pablo, cuando era niño actuaba como niño y se entendía, pero cuando fui adulto, fui hombre, actué como hombre, como adulto, como maduro, como un hombre en el cual se puede confiar para actuar y para asumir responsabilidades valientemente, asumiendo el liderazgo que Dios le otorgó. Y como esto no tiene interpretaciones, dice, todas estas cosas sean hechas en el amor de Dios. No hay lugar para interpretaciones distintas. Es hecho en el amor del Señor. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, una familia de la iglesia de Corintio, la primera familia que se convirtió por el ministerio de Pablo en Corintio. Ellos fueron los primeros, Estéfanas y su familia, los primeros bautizados, los que formaron, los formadores, los fundadores de la iglesia de Corinto. Y esta familia y este hombre en particular era un hombre de Dios, un varón del Señor. Y dice, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, dice, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Esto es muy importante porque Pablo está reconociendo la labor de esta familia, está reconociendo la labor de este hombre y en ese actuar, en ese desarrollo natural de este hombre de Dios y de esta familia, Pablo les dice, deben someterse, deben sujetarse a él. Y lo que Pablo está dando a entender que nosotros debemos respetar y someter a los que se dedican al servicio de la obra del Señor. Voluntariamente, naturalmente. Debemos reconocer el trabajo y el sacrificio de los demás como una muestra de amor hacia la obra del Señor. Me regocijo, dice, con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, nombres extraños para nosotros, pero de aquella época, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Y Pablo también comparte con otros hermanos, de otras regiones de Asia, les dice, Aquila y Priscila los saludan con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos.
saludados los unos a los otros con ósculo santo. Estas iglesias no estaban cerca unas de otras, estaban a varios kilómetros, pero había algo que los unía, que era el amor del Señor. Era el amor del Señor. Por lo tanto, había preocupación. Las cartas de Pablo y las cartas de otros, o los ministerios itinerantes de uno y de otro, traían estas noticias de una iglesia hacia otra iglesia. Todas las iglesias eran una en el Señor, con problemas particulares, pero en el fondo era la iglesia del Señor. Y por lo tanto, estaban al tanto de las situaciones particulares, de los problemas, y oraban entre ellos. Y es lo que debemos hacer hoy en día nosotros también. No solamente orar por nuestra iglesia, sino por orar por la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es una sola. En la realidad hay iglesias locales hoy en día de distintas denominaciones, pero somos uno en el Señor. Por lo tanto debemos amarnos, con diferencias respecto de doctrinas, de maneras como servir al Señor, y que nos identifican y que nos caracterizan, pero donde no debe haber diferencia en el amor. Debemos reconocernos unos a otros como hijos del Señor. Dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Y aquí Pablo dice algo muy fuerte. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Y aquí en el lenguaje original hay un juego de palabras entre sea anatema y el Señor viene. El que ama al Señor ama su venida. Ama su venida y espera su venida. Maranata, Cristo viene, ¿cierto? Cristo viene. Y esa debe ser la expectación con la que debemos servir al Señor. El Señor viene. ¿Cuándo viene? No lo sabemos. Cada época tiene sus afanes. Para Pablo era inminente la venida del Señor. Para los primeros cristianos era inminente la venida del Señor. En los siglos posteriores, de acuerdo a las situaciones que fueron ocurriendo, también era inminente la venida del Señor. Y para nosotros hoy en día, de acuerdo a cómo se están dando las cosas, pareciera que es inminente la venida del Señor. Ahora, en términos de tiempo, sea inminente o no, la actitud del cristiano es que el Señor viene. Y viene ya, y viene ahora. Y no estoy hablando de que viene por nosotros en particular, por alguien en particular, sino que como pueblo, como iglesia, el Señor viene. Porque así como resucitó y fue al cielo, así como me habéis visto ascender, un día me veréis descender a buscarlos, vivos y muertos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Es fuerte la palabra que Pablo comparte, pero es una palabra de condenación. Y lo que esto encierra en que no hay salvación fuera de Cristo. En Jesucristo hay salvación. Y mientras el Señor no venga, hay esperanza. Por eso que la predicación debe ser permanente. Predicando que en Cristo hay salvación y vida eterna. Predicando y orando. Orando por aquellos que todavía no conocen al Señor. Orando por nuestros amigos, por nuestra familia. Para que el Señor los llame, para que el Señor tenga misericordia. Para que sean parte del pueblo escogido. Para que no entren en esta situación, sino que sean parte de los que amamos al Señor. ¿Ama al Señor usted? Quizás no de manera perfecta, es verdad. Siempre hay en nuestro corazón como que no le amamos como Él quisiera que le amáramos. Pero si está ese sentimiento de que no le amamos como debiéramos amarle, es porque le amamos. No de manera perfecta, pero sí de manera creciente. Porque el Señor nos lleva de victoria en victoria.
Y eso significa que el Señor va haciendo y desarrollando la obra en nosotros. Y para terminar, Pablo, después de haberle dado, como diríamos nosotros, varios palos, varios retos, varias exhortaciones, dice: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Porque si Pablo los instruyó, si Pablo los exhortó, si Pablo los retó, a veces duramente, es porque los amaba. Y con el amor del Señor. Al llegar al término de esta carta, ¿qué pensaría usted si alguien le dijera: tenemos un problema en una iglesia y quiero que tú seas el que aconseje esa iglesia? ¿Ya? ¿Y cuáles son esos problemas? Unos poquitos. Pleitos y divisiones entre ellos. Problemas de fornicación. El hijastro acostándose con la madrastra. Algunos tipos de inmoralidad. Relaciones sexuales de tipo religiosa. Dudas acerca de la soltería y el matrimonio. Algunos querían separarse para servir mejor al Señor. Hermanos que tenían pleitos y ventilaban sus diferencias en los tribunales. Una locura las reuniones, un desorden. Nadie entendía nada. Todos querían hablar en otros idiomas. Se golpeaban unos a otros, se empujaban unos a otros, porque era la oportunidad del otro para hablar. Incredulidad, dudas acerca de la resurrección del cuerpo. ¿Estaría dispuesto a aconsejar a esa iglesia? Quizá diga alguno: no, paso, no hay esperanza. Pero Pablo dice otra cosa. El amor por Cristo lo debe llenar todo. Y por eso que dice, y como le leía: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Y por eso que en el versículo 58 del capítulo 15, cuando leímos, les dice: amados hermanos míos, porfiados pero amados, problemáticos pero amados. O sea, verdaderos creyentes, hijos del Señor. Y si son verdaderos creyentes, si son hijos del Señor, siempre hay esperanza para cambiar. Por eso que Pablo les dice: así que, hermanos amigos, siempre hay esperanza para una iglesia de verdaderos creyentes. Ese es el desafío para nosotros. Hay dificultades, hay problemas, hay dudas, hay cosas que cambiar, hay cosas que dejar. Hay cosas que estamos haciendo bien y tenemos que hacerlas mejor. Tenemos que hacerlo. Y si somos hijos de Dios y si somos verdaderos creyentes, hay esperanza. Porque así como Pablo reconocía a la iglesia de Corintio como hijos de Dios, como hijos del Señor, que tenían problemas, que tenían dificultades, que tenían que crecer, que tenían que madurar, así también para nosotros hay esperanza. Verdadera esperanza. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, que habita en nosotros, que es el sello de reconocimiento ante el Padre de que somos hijos de Dios, que somos una iglesia verdadera en el Señor, hay esperanza de cambio, hay esperanza de crecimiento y el Señor será con nosotros hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones.